Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2, una producción que se genera en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se ve gracias a la colaboración de más de una decena de países cuyos medios públicos prestan su señal para que sus audiencias puedan ver este programa y con ello tomar mejores decisiones. Este, como le decía, es un programa especializado en esta enfermedad y el día de hoy vamos a hablar precisamente del despliegue de la vacunación para enfrentar la COVID-19. ¿Cuál ha sido su efectividad? Las reacciones adversas y cuáles son también las que han quedado como un rezago en materia de vacunación. Además, como estas vacunas, hay algunas vacunas que están afectando más a mujeres que hombres en México. Además, prevén la llegada de 35 millones de dosis a los países de América Latina a partir del mes de febrero. Le vamos a tener más información, sobre todo de lo que se dio a conocer el día de hoy en la conferencia de Palacio Nacional aquí en México, porque de acuerdo con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, podrían llegar más de 100 millones de vacunas en lo que resta del año y de aquí a abril, a términos de abril y principios de mayo, se podrían estar vacunando ya casi la totalidad de los adultos mayores. Hasta el 10 de enero se habían reportado más de 1,200 reacciones adversas tras la aplicación de una de las vacunas, la de Moderna, esta vacuna que se está aplicando de manera masiva en Estados Unidos. Y el día de hoy, muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, The Lancet, esta revista especializada y que tiene mucho respeto en la comunidad científica del mundo, publica que la vacuna rusa, la Sputnik 5, tiene cerca del 92% de eficacia en un estudio que se publicó el día de hoy y que se realizó en una muestra de 20,000 personas. Vamos a hablar de ello también más adelante. Como todos los días tendremos reportes con nuestros socios en Honduras, también vamos a ir a Reino Unido y por supuesto vamos también a Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a comenzar con la información del día de hoy, no sin antes decirle que nos puede sintonizar en Canal 44 TV en Facebook y Twitter y que tenemos a su alcance un medio de contacto para que usted nos pueda hacer sus preguntas o sus comentarios. Es la línea de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos ahora sí a la información. ¿Son realmente seguras las vacunas que se han desarrollado con tanta rapidez? ¿Cuáles son las reacciones normales? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Rocío López Fonseca. A un mes del despliegue de vacunación por COVID-19 en el mundo, se han presentado varias reacciones adversas, algunas leves, otras más graves, llamadas anafilaxis. Sin embargo, el riesgo-beneficio de ser vacunado contra la COVID sigue siendo mucho mejor recibir el biológico que no recibirlo. Como todos los medicamentos nuevos, las vacunas que han sido autorizadas para proteger contra el nuevo coronavirus vienen con algunas preocupaciones de seguridad y efectos secundarios. Muchas personas que recibieron las 2 primeras inyecciones autorizadas en Estados Unidos, América Latina y Europa, la Pfizer y BioNTech y de Moderna, han experimentado fiebre, dolor de cabeza y dolor en el sitio de la inyección. Estos efectos secundarios generalmente desaparecen rápidamente. En Israel, país más avanzado en cuanto a la vacunación contra la COVID, debido a un acuerdo especial con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer-BioNTech, no han reportado efectos adversos graves. Los resultados preliminares de la vacunación contra el coronavirus en ese país muestran que la vacuna parece ser efectiva en reducir tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización, informó Rocío López Fonseca. Y como todos los días, vamos a hacer un recuento de qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en las últimas 24 horas. Me enlazo en este momento con mi compañero Antonio Broto. Él es corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de Coronavirus, la pandemia. Adelante, Antonio. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras de afectados por la pandemia de COVID-19 siguen bajando paulatinamente, mientras suben las de vacunados, pese a los problemas de abastecimiento de dosis que persisten en todos los mercados debido a la alta demanda.
Las dosis de vacunas administradas en el planeta ascienden ya a casi 100 millones, cantidad casi idéntica a la de contagios totales desde el inicio de la pandemia, que hoy ascienden a 102 millones. En las últimas 24 horas, la Organización Mundial de la Salud registró 440.000 nuevos positivos en el mundo, una de las cifras más bajas de los últimos 3 meses. También parece descender, aunque de forma más lenta, el número de muertes diarias, que fueron 13.000 en la última jornada, mientras que el acumulado total asciende a 2,2 millones. La preocupación ahora está sobre todo en el reparto de vacunas, y en este sentido la plataforma COVAX, creada por la OMS y otras agencias internacionales para promover un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, ha comunicado en las últimas horas a los 190 países que se han asociado con ella el volumen indicativo de dosis que podrán recibir a partir de finales de este mes. Las asignaciones para cada país están basadas en las proyecciones de los contratos que COVAX tiene con los productores de vacunas. La OMS trabaja sobre la base de que para finales de 2021 habrá recibido al menos 2.000 millones de dosis, que distribuirá de forma equitativa entre los países participantes, con el objetivo inicial de que al menos el 20% de sus poblaciones, los grupos de mayor riesgo, hayan quedado inmunizados para entonces. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y bueno, precisamente vamos a hablar ahora de este mecanismo que organiza la propia ONU, y es que este COVAX, como se ha llamado, lo que trata es de garantizar que las vacunas lleguen a todos los países. En América Latina se prevé que puedan llegar 35 millones de dosis en el mes de febrero. El mecanismo COVAX notificó a 36 países en las Américas sobre la asignación de dosis estimadas de AstraZeneca para la primera fase de aplicación de este biológico. La región de las Américas va a necesitar inmunizar a aproximadamente 500 millones de personas para controlar la pandemia. El primer lote sería de alrededor de 35.3 millones de dosis. La vacuna AstraZeneca aún está siendo revisada por la Organización Mundial de la Salud para la aprobación en el uso de emergencia que se espera que ocurra en los próximos días. Con más de 45 millones de casos confirmados y más de 1 millón de muertes, los países y territorios de las Américas, particularmente los más pobres, están experimentando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Entre los países que recibieron las cartas están Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. También se invitó a los países que participan en COVAX a presentar propuestas para la iniciativa First Wave, un programa piloto mundial para recibir un número limitado de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech antes de su cuota total asignada. El comité seleccionó 18 países a nivel mundial, de los cuales 4 son de las Américas: Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú. En total recibirán 377.910 dosis y se espera que lleguen a partir de mediados de febrero, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, como en cualquier caso, hay vacunas que sí están mostrando algunas reacciones adversas en las personas a quienes se las han aplicado. Es el caso de la vacuna de Moderna, que hasta el 10 de enero se habían reportado 1.200 reacciones adversas en Estados Unidos. La FDA en Estados Unidos informó sobre las reacciones que presuntamente ha provocado la vacuna anticovid de Moderna. Se trata de 3 casos de reacción adversa en personas que tienen relleno de toxina botulínica. Los síntomas del efecto secundario fueron hinchazón facial en 2 casos de 46 y 51 años, y en los labios en una mujer de 29 años. Ninguna de las pacientes desarrolló una situación de gravedad. Los 3 casos fueron clasificados como de importancia médica, pero no como un evento adverso grave. En el caso de la hinchazón en labios, reportaron que la mujer de 29 años tuvo una reacción similar en el pasado, al aplicársele una vacuna contra la influenza. Por su parte, la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica informó que no se han presentado algún efecto relacionado con el relleno facial en ensayos de otras vacunas. Detallaron que estas reacciones generalmente se resuelven sin tratamiento. Mientras, España realiza un estudio sobre las reacciones de la vacuna anticovid a más de un mes de haber iniciado la vacunación en ese país. Algunas de estas notificaciones acumulan varias manifestaciones como fiebre y dolor en la zona de la vacuna.
Por edades, entre los 18 y 64 años, notificaron de forma más común fiebre o malestar general, seguido de dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, dolor muscular e incluso unos pocos casos notificaron lesiones dermatológicas o problemas respiratorios leves, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, ahora sí le cuento que este día la revista Lancet ha publicado que la vacuna rusa Sputnik V tuvo una eficacia del 91.6% en evitar la COVID-19, según los resultados de un ensayo clínico de última fase publicados este martes en la revista médica internacional The Lancet. Los investigadores afirmaron que los resultados del ensayo fase 3 implican que el mundo tiene otra arma eficaz para luchar contra la pandemia y justifican en cierta medida la decisión de Moscú de lanzar la vacuna antes de la publicación de los datos definitivos. Los resultados cotejados por el Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolló y probó la vacuna, coincidieron con los datos de eficacia comunicados en las primeras fases del ensayo, que se está realizando en Moscú desde el mes de septiembre. Los resultados se basaron en los datos de 19.866 personas que participaron como voluntarios, de los cuales una cuarta parte recibió un placebo, dijeron investigadores dirigidos por Denis Logun del Instituto Gamaleya, y que se publicaron el día de hoy en esta revista de Lancet. Desde que comenzó el ensayo en Moscú, se registraron 16 casos de COVID sintomático entre las personas que percibieron la vacuna y 62 en el grupo de placebo. Así lo dijeron los científicos. Esto demostró que un régimen de 2 dosis de la vacuna, 2 inyecciones basadas en 2 vectores de adenovirus diferentes, administradas con 21 días de diferencia, tienen una eficacia del 91.6% contra el COVID-19 que presenta síntomas. Rusia aprobó la vacuna desde el mes de agosto, antes de que comenzara el ensayo a gran escala, diciendo que era el primer país en hacerlo para una vacuna contra la COVID-19. La llamó Sputnik V, en homenaje al primer satélite del mundo lanzado por la ex Unión Soviética. Poco después, un pequeño número de trabajadores sanitarios de la primera línea empezó a recibirla y en diciembre se inició un despliegue a gran escala, aunque el acceso se limitó a quienes ejercían profesiones específicas como profesores, trabajadores médicos y también periodistas. En enero, la vacuna ya estaba a disposición de todos los rusos. En el ensayo participaron 2.144 voluntarios mayores de 60 años y la vacuna demostró una eficacia de 91.8% cuando se probó en este grupo de edad 60 años y más, sin que registraran efectos secundarios graves que pudieran asociarse a Sputnik V, según en él lo dice el resumen de la publicación de The Lancet. Sputnik V ha sido ya aprobada en 15 países. Entre ellos están Argentina, Hungría y Emiratos Árabes. Y la cifra llegará a 25 países a finales de la próxima semana. Atención, porque México podría estar entre ellos. El Fondo Soberano también dijo que las vacunaciones con Sputnik V comenzarán en una docena de países, entre ellos Hungría, Bolivia, Emiratos Árabes, Venezuela e Irán. Hasta ahora solo se han enviado grandes cargamentos de la vacuna al país de Argentina, que ha recibido suficientes dosis para vacunar a unas 500,000 personas, y a Bolivia, donde han recibido 20,000 inyecciones. En México, los contratos que ya se firmaron y que se dieron a conocer hace 2 semanas, incluso antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera por confirmado como positivo, lo que dijo... Corrijo, el presidente dijo que estaba enfermo de COVID-19 la semana pasada, el domingo, y el lunes tuvo una llamada con Vladimir Putin donde confirmó que llegarían a este país, a México, 24 millones de dosis. Todavía falta sortear el procedimiento, el trámite que se hace frente a la COFEPRIS para que una vez que se libere este trámite, estas 24 millones de dosis puedan ser aplicadas. Sin duda alguna, esta es una de las noticias más importantes del día de hoy, porque la vacuna de Sputnik V es una de las más esperadas por la cantidad de dosis que puede distribuir en el planeta. Con esta información, yo voy a la primera pausa aquí en Coronavirus, la pandemia.
Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, una enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2. Vamos a ir en este momento hasta Reino Unido, donde Raúl Bové, corresponsal de la agencia EFE, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Reino Unido la campaña de vacunación continúa a pleno rendimiento y según los últimos datos oficiales ya hay más de 9 millones de personas vacunadas. Al ritmo actual, el sistema de salud inglés distribuye 2,7 millones de primeras dosis a la semana, por lo que el gobierno británico podría conseguir su objetivo de vacunar a 15 millones de personas correspondientes a los 4 grupos prioritarios antes del 15 de febrero. Reino Unido quiere vacunar a su población cuanto antes y ya se han asegurado más de 407 millones de dosis de diferentes vacunas. En cambio, es difícil medir con exactitud su efectividad, ya que varía dependiendo de sus productores. Tenemos desde Moderna y Pfizer, que aseguran un 95% de efectividad, hasta la recién llegada de Johnson & Johnson, que reportó un 66%. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas como la brasileña o la sudafricana ha suscitado dudas sobre cómo responderán las vacunas a estas nuevas variantes del virus, que en casos como la vacuna de Moderna ya han anunciado que podrían llegar a ser hasta 6 veces menos eficaces. Por el momento no se conocen casos de efectos secundarios graves y duraderos causados por la vacuna. Según el sistema de salud inglés, algunos de los más habituales son la hinchazón en el lugar de la inyección, el dolor de cabeza, el dolor muscular o la fiebre, aunque uno menos común es la inflamación de las glándulas, que podría durar hasta 2 semanas, pero es señal de que el sistema responde a la vacuna. Reportó desde Reino Unido Raúl Bové para el programa Coronavirus, la pandemia. Y bueno, aquí en México ya han comenzado con el proceso de vacunación, sobre todo con personas que están atendiendo la enfermedad de la COVID-19 en primera línea, es decir, personal médico y afanadores, personal que está en las áreas de atención a la salud, que están en primera línea atendiendo enfermedades de COVID-19, a excepción de Campeche, que por una extraña razón ahí se están vacunando también a los profesores. Bueno, lo que tenemos a continuación es que el proceso de vacunación está afectando más a mujeres que a hombres. De las 5.644 reacciones a las vacunas aplicadas en México del biológico Pfizer y BioNTech, solamente 44 fueron graves, 35 en mujeres y 9 en hombres. Los ESAVI son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, son conocidos como eventos adversos. En general, 35 mujeres es una proporción bastante importante de mujeres que han sido afectadas por ESAVIs graves sobre hombres. Y sobre su estatus actual de hospitalización, 42 personas ya han sido dadas de alta de sus hospitales y 2 personas continúan siendo hospitalizadas. De los 44 casos graves, la persona más joven tiene 18 años y la que tiene mayor edad 64. El promedio de edad de quienes sufrieron los efectos graves es de 37 años. El total de personas que al aplicarse su dosis de vacuna presentaron un efecto grave o no grave representan el 0.8% de todas las dosis aplicadas en el país hasta el momento. 631.298 personas han recibido al menos su primer dosis de la vacuna disponible en nuestro país, que es la de Pfizer-BioNTech hasta el momento, y un total de 39.009 médicas y médicos y en general personal de salud de primera línea de atención a esta epidemia han recibido ya su segunda dosis, es decir, han completado su esquema 39.009 personas. Esto representa un avance del 6% de las dosis que se tienen disponibles. 5.600 eventos adversos no fueron graves. Pueden ser dolor en el sitio de la inyección, endurecimiento en el área de la vacuna, dolores musculares y alguna fiebre o febrícula, informó Elizabeth Ortiz.
Y le damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bien, afortunadamente, Omar. Muchas gracias. Doctor, pues vamos a hablar con el despliegue de la vacunación. Tenemos ya casi un mes de que comenzó este proceso, sobre todo en los países de América Latina, y ya hemos visto notas como la que acabamos de pasar. Hay reacciones adversas, pero no tendríamos por qué estarnos asustando. Claro, Omar, está muy bien que esté transparentándose el resultado de la vacunación, tanto en términos de las personas que van recibiendo el biológico y también, por supuesto, quienes han tenido algún evento adverso. Los eventos adversos los dividimos en dos grupos, los graves y los eventos adversos leves o comunes. Los eventos adversos comunes los presentan alrededor del 10% de las personas que están recibiendo estos biológicos, particularmente la vacuna de Pfizer, que ha sido una de las que más ha publicado sus resultados de fase 2 y de fase 3. Pero en general te diría que las vacunas como AstraZeneca, la vacuna Moderna, la vacuna de Pfizer, tienen ese porcentaje de eventos adversos leves, comunes, y estos eventos adversos, 10% decíamos de quien recibe el biológico, incluyen dolor en el sitio de la aplicación, puede existir un poco de dolor de cabeza, dolores musculares o articulares leves, habitualmente elevación también leve de la temperatura corporal, puede existir dolor en los globos oculares, insisto, 10% de las personas, y se presentan en el lapso de entre 24 y 48 horas. Pero los eventos adversos graves ya está razonablemente aceptado que se presentan en 1 de cada 100,000 personas que reciben estos biológicos, 1 de cada 100,000. Y esos eventos adversos graves incluyen lo que en el área médica conocemos como anafilaxia, y que es algo tipo alergia aguda que se presenta en pocos minutos a partir de la aplicación. Esa anafilaxia aguda y severa puede incluir edema de la laringe o edema de la glotis, lo que puede generar un poco de dificultad o un mucho de dificultad para respirar. Algunos pacientes han presentado síndromes convulsivos y algunos pacientes han presentado hipotensión arterial. Entonces, estos eventos adversos se presentan solo en 1 de cada 100,000 vacunados. Por ese motivo, Omar, y con esto termino este primer comentario, es fundamental que las personas que reciben esta o cualquier biológico tengan 30 minutos por lo menos de observación en el lugar en donde fueron vacunados, pero además los módulos de vacunación deben contar con equipo adecuadamente entrenado, me refiero a personal médico, y también insumos y equipamiento para poder atender una emergencia de esta naturaleza. Y así se está haciendo. Y que no es propia de la vacuna contra la COVID. O sea, cuando a alguien se le aplica algún otro biológico, claro. Recuerdo, por ejemplo, la influenza, ¿no? Que suele llegar a tener algún tipo de padecimiento o adversidad común y que es muy recurrente. Claro, no es exclusivo de la vacuna de COVID, y hay que decir que para todas las vacunas el protocolo correcto es, una vez que se aplica la vacuna, el niño, la señora, el adulto mayor, etcétera, deberán permanecer media hora por lo menos en vigilancia del personal de la salud que aplicó el biológico.
¿Qué es lo que se recomienda, doctor? Por ejemplo, si hay que llegar desayunados, si hay que hacerlo en ayunas. ¿Qué es lo que se recomienda para cuando alguien se pone una vacuna? Mira, en general, con respecto a si desayunar o no desayunar, no existe una recomendación específica. Yo creo que razonablemente, si te van a vacunar temprano, en tempranas horas del día, mejor no desayunar, precisamente con el propósito de que si vas a requerir algún tipo de atención médica, pues estés en esa condición de ayuno. Pero en específico no hay una recomendación. Las personas pueden tomar alimentos y eventualmente lo que sí se recomienda es lo siguiente: manifestar a quien te va a aplicar la vacuna, porque de hecho está organizado de tal manera que primero se te hace un cuestionario sobre tus antecedentes médicos y entre esos antecedentes se te pregunta respecto de si has tenido alergias importantes a alimentos, a algunos medicamentos o has tenido anafilaxia o alergias a otras vacunas. Cuando han sido esos antecedentes y antecedentes de eventos adversos graves a otra vacuna o incluso algunos medicamentos, se han tomado decisiones de preferiblemente no vacunar y esperar a otro tipo de biológicos que pudieran no generar este tipo de eventos en algún paciente en particular. Hoy precisamente se publican en The Lancet los resultados de Sputnik 5 y lo que llama la atención es que es cerca del 92% de efectividad. La pregunta, lo que quiero iniciar es, ¿una vacuna no es garantía del 100% en ninguno de los casos? En ninguno de los casos, no. Las vacunas que mejores resultados, por lo menos publicados en los artículos de ciencia internacionales, están en el orden de 95% de efectividad. Entonces todavía queda ahí un porcentaje menor, pero existe un porcentaje en donde puede no haber una buena respuesta inmune y las personas pueden tener susceptibilidad a infectarse por COVID-19. Digamos, otra de las cosas que publican el día de hoy en The Lancet es la periodicidad. En el caso de Pfizer, son 2 dosis con un intervalo de 15 días. Hoy, Sputnik 5 dice, son 2 dosis con 3 semanas. Efectivamente, y mira, esta publicación de Lancet la esperábamos todo el mundo. Evidentemente, un biológico de esta naturaleza debe ponerse siempre a la vista de la comunidad científica. Y allá, al inicio, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace el anuncio de que Rusia ha desarrollado una vacuna y de hecho la ha aplicado ya en fase 2, etcétera, la comunidad científica pues se quedó con el deseo de conocer con detalle todo lo que había previamente de la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, cuántos pacientes habían sido incluidos, cómo se había comportado la respuesta inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta publicación de Lancet, insisto, la esperábamos porque siempre hubo mucha expectativa al respecto de la eficacia y la seguridad de Sputnik V y ahora pues sabemos que 92%, yo creo que es un buen porcentaje de efectividad. Yo creo que la población debe tener confianza respecto de esta vacuna desarrollada por Rusia y me parece que es una buena oportunidad, una oportunidad adicional para lograr mejor cobertura en más corto tiempo. Lo he dicho en diversos momentos, México creo que ha hecho una buena decisión en cuanto a convenios con múltiples farmacéuticas, porque ninguna farmacéutica estaría en capacidad
de dotar la cantidad de vacunas que requiere México para vacunar al 75% al menos de su población. Había que hacer eso, un convenio con Pfizer, convenio con AstraZeneca, convenio con Rusia y también convenio con los institutos biotecnológicos de China que tienen el desarrollo de las vacunas CanSino, que parecen tener también un desempeño del 94-95% de eficacia y también un alto grado de seguridad. Yo creo que entonces es un buen anuncio, es una publicación esperada, que bueno que ya el día de ayer aparece en Lancet, tal como lo comentas, y de que parece tener un buen desempeño inmunológico. Doctor, si me lo permite, voy a ir a una pausa y regreso precisamente para hablar de los diferentes mecanismos y calendarios que dieron a conocer el día de hoy para el proceso de vacunación aquí en México. Claro. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, y voy a hacer un enlace en este momento con mi compañera Elizabeth Ortiz, porque el día de hoy, allá en Palacio Nacional, se da a conocer en esta rueda de prensa de los martes, conocida como el Pulso de la Salud, el calendario para que las personas adultas mayores puedan iniciar con su registro y recibir la vacuna. Adelante, Elizabeth, ¿de qué se trata? Muy buenos días, Omar. Un saludo a la audiencia. Pues justamente México arranca el proceso para vacunar a los adultos mayores de 60 años y para ello dispuso de una página, mivacuna.salud.gov.mx. Se trata de crear un registro para dar el seguimiento a las vacunas para programar este biológico, porque a diferencia de otras vacunas, la de Pfizer, por ejemplo, necesita de un manejo especial o hay unas que necesitan 2 dosis. Para ello es necesario que las personas sean registradas en esta página, donde se van a dar datos de su identificación y posteriormente los servidores de la Nación les van a llamar para darles la fecha de la vacunación. Esto lo explicó el coordinador de la Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón. Escuchemos lo que dijo. Muchas son 2 dosis, pocas son solamente 1 dosis. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y cómo resolvimos este desafío que implica todo esto de lo cual estoy platicando? Pues se va a tener que hacer un directorio de todas las personas a las cuales se les va a vacunar. Entonces, particularmente hay 2 tipos de estrategias. Una tiene que ver con los lugares remotos, los lugares donde no hay conectividad, las zonas rurales. La otra estrategia es para el grupo de zonas grandes y medias. Se espera que las personas ayuden a los adultos mayores a hacer este registro porque, bueno, muchos no tienen estas habilidades digitales. Y, bueno, por otra parte, mediante el mecanismo COVAX, el gobierno mexicano anunció que recibirá entre 1.6 y 2.7 millones del biológico anti-COVID para el primer trimestre del año, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y entre los anuncios, también dio a conocer que este martes llegó otro embarque con la sustancia activa para envasar en México la vacuna de AstraZeneca. Además, el gobierno mexicano ya firmó un contrato para la compra de la vacuna rusa Sputnik. Este anuncio coincidió con la publicación de la revista Lancet, en la cual se dio a conocer que este biológico tiene una eficacia general del 91.6%. En las próximas horas sería emitido el permiso para el uso de emergencias en México, y desde hace un par de semanas hubo mucha inquietud respecto a la seguridad de este biológico y de que hubiera un ensayo clínico de fase 3. Bueno, justamente hoy está coincidiendo esta publicación científica con el anuncio del gobierno mexicano respecto a la aprobación de este biológico. Hasta aquí la información, Omar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues ahí tiene usted mivacuna.gov.mx, ahí es donde usted puede registrar a los adultos mayores para que pues vayan a la fila y puedan suministrarles este biológico. Cualquiera de sus presentaciones en esta rueda de prensa que se dio a conocer el día de hoy, van a llegar vacunas de aquí a el mes de abril de Pfizer BioNTech, de AstraZeneca, de CanSino, la Sputnik 5, también la vacuna de la India y también en
el mecanismo COVAX, también de AstraZeneca. Así que ahí tiene usted la información, mivacuna.gov.mx, ahí es donde se puede registrar a los adultos mayores para que comience este proceso de vacunación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Las aseguradoras han dicho que no van a cubrir las reacciones adversas a la vacuna. Algunas aseguradoras como Seguros Banorte emitieron un comunicado a sus socios comerciales para informar que las reacciones adversas que puedan provocar las vacunas que se autoricen en México contra la COVID-19 y sus efectos secundarios no estarán cubiertas por el seguro de gastos médicos mayores. La aplicación de vacunas para la infección por COVID-19 autorizadas por la COFEPRIS es considerada una acción preventiva y no un tratamiento para la enfermedad. Por lo tanto, la vacuna, así como las reacciones adversas y efectos secundarios que la misma pueden ocasionar en cada persona por su aplicación, no se encuentran cubiertas por el seguro de gastos médicos mayores, se lee en el documento. En cuanto a la polémica suscitada en redes sociales en Latinoamérica, sobre todo, en torno a uso del dióxido de cloro, Seguros Banorte aclaró que las complicaciones generadas por este producto o cualquier otro tratamiento alternativo no contarán con cobertura para la atención o consecuencias adversas por la póliza de seguro de gastos médicos mayores. Los medicamentos cubiertos por la póliza de gastos médicos mayores serán aquellos que cuenten con permiso vigente y expedido por la COFEPRIS y demás autoridades sanitarias para su distribución y venta en territorio nacional, dice el comunicado. Informó Rocío López Fonseca. Y bueno, además de este proceso de vacunación aquí en México y de las diversas complicaciones y adversidades que se van a enfrentar los mexicanos, lo cierto es que también está ocurriendo lo que llaman turismo de vacunación. Personas que están acudiendo a diferentes países con, digamos, pocos criterios o pocos controles y que están acudiendo para que sean vacunados. Miren lo que está sucediendo. El conductor de espectáculos que viajó a Estados Unidos a recibir la vacuna en Florida, el alto funcionario español que tuvo que dimitir por vacunar a su personal, el hospital que había invitado a sus donantes a recibir el biológico anti-COVID. En un entorno en el que hay una escasez por la falta de producción suficiente para atender la demanda mundial de la vacuna anti-COVID, el interés de ser primero afecta la meta de inmunizar al menos al 20% de la población en este año. Personal del Hospital Overlake en Seattle tuvo que pedir una disculpa debido a que enviaron correos electrónicos a una comunidad de aproximadamente 4,000 integrantes de la comunidad y a 100 donantes de la fundación. Reconocemos que cometimos un error al incluir a un subconjunto de nuestros donantes, señala el comunicado. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa en España, Miguel Ángel Villarroya Vilalta, presentó una solicitud de cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles, luego de que se dio a conocer que recibió la vacuna anti-COVID antes de su turno. El conductor de televisión Juan José Origel atrajo la atención internacional cuando publicó que viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, en el caso del conductor mexicano, podría enfrentar una sanción del gobierno de Estados Unidos, incluso podría perder su visa porque estaría concretándose un posible fraude al gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver en qué acaba este asunto. Lo cierto es que hay un proceso ya de vacunación que cada vez toma auge, doctor, y yo quisiera preguntarle qué complicaciones tendría México al tener, lo han dicho algunos especialistas, un tutti frutti de vacunas. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué piensa usted? Mi opinión es que es bueno. Mi opinión es que es bueno porque, insisto, ninguna farmacéutica hubiera podido dotar de la cantidad de vacunas que requiere México. México requiere por lo menos 80 millones de vacunas para tener al 75% de su población vacunada. Y estamos hablando por lo pronto de población mayor de 16 años de edad, pero muy pronto van a aparecer las publicaciones de la vacuna en niños, de la vacuna contra COVID-19. Y ojo con esto, Omar, porque muy pronto el mundo va a tener que ampliar sus protocolos para incluir también a la población infantil a la vacunación contra COVID-19,
Y esto, ya lo verás, tal como lo estamos comentando en esta mesa, no tarda en ocurrir. Entonces, creo que es bueno porque si estamos hablando de vacunas en donde la mayor parte de ellas están publicando resultados de eficacia por arriba del 90%, 92% en el caso de Sputnik, en la publicación de ayer, es publicación de hoy en la madrugada, por cierto. De hoy en la madrugada, así es. Estamos entonces en la condición de poder cubrir a un mayor número de la población. Y vamos, si hay alguna vacuna con 95% de eficacia, pero vas a tener acceso a esa vacuna muchos meses más adelante, pero tienes una vacuna con 92% de eficacia que te puedes aplicar ya, hombre, esta pandemia está con tal intensidad que hay que vacunarse aún bajo el sacrificio de esos 3 puntos porcentuales, hombre. Claro. Entonces, por eso, mi opinión es que fue buena estrategia firmar con distintas farmacéuticas y países. No se diga, por ejemplo, con el grupo colaborativo COVAX, en el que México participó. Eso es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud formidable. Entonces, lo que no debe ocurrir, que quede aquí claro, es que si te pones la primera dosis de Pfizer, te deberás poner la segunda dosis de Pfizer. Y no hacer una combinación. Y no hacer un collage. Ahí sí. Y no está previsto, no está ni siquiera pensado como tal. Por lo menos yo no lo he escuchado. Y ahí sí creo que definitivamente no sería lo ideal. Como no sería lo ideal tampoco extender el tiempo de la segunda dosis, que puede darse en el caso de México. Fue anunciado, esperemos que finalmente no ocurra, pero fue anunciado que por motivo de nueva cuenta de retraso en la entrega de Pfizer, podría, en lugar de aplicarse a los 21 días, extenderse hasta los 42 días la segunda dosis. Esperemos que no ocurra. Perfecto. Doctor, voy a ir a una pausa, regreso con usted para ahora sí platicar si ya me vacuno, cuándo me tengo que volver a vacunar, claro. y sobre todo cuánto me dura la inmunidad. ¿Qué deberíamos de hacer, claro, por ejemplo, con los recién nacidos? Claro que sí, cómo no. Vamos a regresar después de esta pausa. Regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia, y me enlazo en este momento con Naomi Mesa. Ella es periodista de Telebásica allá en Honduras para que nos dé un reporte de lo que sucede en Centroamérica. Adelante. Este pasado sábado por la noche, el presidente de la República informó que unas 800,000 vacunas contra el COVID-19 llegarían la segunda quincena de febrero a Honduras. Ya ha activado el plan de vacunación nacional que prioriza un total de 297,150 personas en la fase 1 de vacunación. La Secretaría de Salud informó que recibirá el primer lote en 2 partes, por lo que la distribución será de la siguiente manera. En la primera fase se vacunarán 80,000 trabajadores de la salud del sector público y privado, 2,000 adultos mayores concentrados en asilos y centros de cuidado diurno. Asimismo, 143,714 adultos mayores de 60 años con una o más enfermedades crónicas. También a 8,325 miembros del personal del Cuerpo de Socorro y 33,491 elementos del personal de seguridad. Ante el alarmante aumento de casos por COVID-19 en el país y el aumento de muertes de personal de salud, médicos sanpedranos realizan una protesta pidiendo a la ciudadanía que tengan más conciencia sobre los cuidados que toma y pidiendo a las autoridades que se aumenten las medidas de contingencia. Y es que lamentablemente Honduras ya sobrepasa los 147,800 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 60,800 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3,600 hondureños.
Sin embargo, debido a las próximas elecciones primarias a celebrarse este mes de marzo, se ha visto la concentración de personas debido a las campañas políticas que los partidos han realizado, arriesgándose con sus activistas a contagiarse con COVID-19 por no cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. Es por esto que el gobierno de Honduras y el CNE pidieron a la población y a los políticos que participarán en las elecciones internas en marzo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para evitar la propagación de COVID-19. Les seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchísimas gracias a Naomi Mesa de Telebásica allá en Honduras. Y antes de continuar aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le cuento que en Grecia ya se detectaron los primeros casos de la cepa británica de COVID-19. Las autoridades griegas localizaron por primera vez al norte de Grecia la mutación del coronavirus que se identificó originalmente en Sudáfrica. La variante B1351 fue identificada por primera vez a mediados de diciembre en Sudáfrica y se ha localizado oficialmente ya en más de 30 países, pero este es el primer caso identificado en Grecia, según las autoridades. Hasta el momento no se ha informado los detalles sobre el paciente ni si había viajado recientemente. Grecia ya cuenta además con al menos 66 contagios de la mutación localizada en Reino Unido. Según las investigaciones, la mutación sudafricana de la COVID-19 se propaga 50% más rápido y los anticuerpos naturales son menos efectivos frente a ella, aunque su sintomatología no es más severa. Esta nueva mutación ha llegado a Grecia mientras el gobierno ha decidido frenar la relajación de las medidas de confinamiento. Esta semana regresaron a clases presenciales los cursos de secundaria de casi todo el país, mientras que en la región capitalina de Ática solo se permite de nuevo la recogida de encargos y las compras con cita previa, informó Rocío López Fonseca. Pues ahí nada más la precisión de que es la cepa sudafricana que se detectó en Grecia. Aquí en el estudio, Héctor Raúl Pérez Gómez, doctor infectólogo por la Universidad de Guadalajara. Doctor, pues para ir cerrando con este tema, en el caso de Sputnik 5, me estaba diciendo que los efectos adversos graves son muy pocos. Sí, la publicación habla de 0.3%. Es una proporción muy baja. Los principales fueron anafilaxia, pero fíjate, algo que me parece importante es que se presentaron en la misma proporción, estadísticamente hablando, en el grupo que recibió placebo versus el grupo que recibió vacuna. Este estudio es con 22,000 pacientes, para empezar. Este estudio incluye alrededor de 5,500 en el grupo placebo y el restante, alrededor de 17,000, 16,500, es el grupo que recibió vacuna. Entonces, la proporción de eventos adversos graves ocurrió en forma similar. Y la otra situación es que en toda esta casuística de 22,000 personas incluidas en el estudio, hubo 4 fallecimientos, pero no por motivo de la vacuna, sino por enfermedades preexistentes que tenían las personas que participaron en el estudio, ¿no? Eran personas con alguna enfermedad cardiovascular, etcétera, y al analizar el motivo del fallecimiento fue propio de la enfermedad de base. Doctor, seguramente este año muchos millones de personas se van a vacunar y van a hacerse la pregunta de ¿cuándo me voy a tener que volver a vacunar? Claro. ¿Qué le podemos decir? Lo que les podemos decir es que no estamos seguros. No podemos en este momento todavía decir cuánto tiempo dura la inmunidad generada por la vacuna. Ya hay algunas publicaciones, por supuesto, pero el motivo por el que no podemos ser categóricos en la respuesta es el siguiente. Hay personas que recibieron la vacuna, por ejemplo, hace 8 meses y al día de hoy siguen teniendo buenos niveles de anticuerpos, buenos niveles de células del sistema inmune,
pero es que es el seguimiento que llevamos hasta ahora. Esta cohorte, este grupo de personas deberá seguir investigándose a lo largo de los próximos meses para poder definir si en algún momento empiezan a declinar la cantidad de anticuerpos o de células del sistema inmune, que entonces requiera de un refuerzo y entonces poder responder a esta pregunta. Posiblemente sí sea una vacuna que va a requerir refuerzos cada determinado tiempo. Lo que hemos conocido a través de publicaciones científicas muy sólidas es que, por ejemplo, personas que tuvieron COVID-19, personal de la salud, por ejemplo, ha seguido manteniendo buenos títulos de anticuerpos y de células de la respuesta inmune hasta 8 meses después, en el 93% de quienes tuvieron COVID-19. Entonces, quizás la inmunidad siga siendo de muy buena calidad un año después de la vacuna, pero todavía no llega a ese tiempo para poder tener esa definición. Doctor, y por último, la última pregunta que le quiero hacer el día de hoy es, esta es la historia más o menos de todas las vacunas. ¿Llegará un momento en el que esta vacuna va a ser parte del Sistema Nacional de Vacunación? Indudablemente, va a ser una vacuna universal, estoy plenamente seguro, una enfermedad que llegó a tal nivel de ser declarada pandemia y además de ser considerada una de las pandemias más flagelantes que ha vivido la humanidad, pues sin lugar a dudas su vacuna va a ser parte de la vacunación universal. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nosotros Omar. nos despedimos. Esto fue Coronavirus, la pandemia. Yo soy Omar García. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.